semana estuvimos estudiando la Parashat Vayishlach y si podemos pasar a la siguiente presentación. Hay varios temas que toca esta Parashá. Uno de ellos es el regreso de Jacob, ¿sí? La reconciliación de Jacob y Esaú. Los que llevan un tiempo leyendo la Parashá saben de que hace como 2 parashot atrás, Jacob y Esaú pues tuvieron esa pelea por la primogenitura. Jacob se tuvo que ir y en este regreso hacen esa reconciliación entre los hermanos. También habla de la deshonra de Dina en Shechem, el regreso de Jacob a Betel, la muerte de Raquel, el tema de Rubén y Bilá, un tema bien interesante, el regreso de Jacob a casa de su padre, la muerte de Isaac y los descendientes de Esaú. Ahora, si nosotros vemos todos los puntos que toca la Parashá, hay algo que llama la atención, y es que muchos de los puntos es regreso. Regresó Jacob, se reconcilió, regresó a Betel, regresó a casa de su padre. Toda la Parashá fue a hablar de el regreso. Entonces, todos estos temas que habla la Parashá, en verdad se pueden resumir en uno solo. Y es el regreso de la casa de Israel. ¿Cuántos aquí han escuchado hablar de este tema antes? O no, más bien no han escuchado hablar de este tema antes. Que tal vez pues, se pregunten qué significa el regreso de la casa de Israel. ¿Qué es el regreso de la casa de Israel? Si alguno no lo ha escuchado, hoy vamos a hablar acerca de eso. Siguiente, por favor. Hay algo que dicen los sabios, y es una frase que está en el Talmud, que dice que como le fue a los padres, así será con los hijos. Todo lo que le pasó a los padres, así será con los hijos. Es decir, toda la historia de los patriarcas es una representación, es el microcosmo de lo que iba a pasar con todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros queremos entender cuál es la historia de nuestro pueblo, porque eso es lo que verdaderamente nos da identidad y nos pone en la posición que estamos, analicemos, veamos la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ahí vamos a ver todo lo que necesitamos. Ok, como habíamos dicho, un poco de contexto a la historia a la que llegamos en esta parashá, es que después de que Jacob robara la bendición que Isaac tenía para Esaú, salió huyendo a Padán Aram, a la casa de su tío Labán. Allá trabajó 7 años a cambio de Rachel, la hija menor de Labán, pero a cambio Labán le entregó a su hija mayor Lea. Y aunque para muchos, pues, como lo fue para Jacob, se sintió engañado, en realidad no fue así, porque simplemente que Jacob sufrió las consecuencias de no saber las costumbres y las leyes del lugar en el que vivía. Y esto es algo que nos debe llamar la atención, porque si decimos ser Israel, ¿cuáles son las costumbres y las leyes de Israel? ¿Cómo vive Israel? Porque si no, nos puede pasar como Jacob. Es interesante el versículo de Génesis, capítulo 31, versículo 14, donde dice, Jacob le dice lo siguiente a Labán: he estado 20 años en tu casa, 14 por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. En esta queja que Jacob le pone a Labán, en ese simple versículo, ahí en realidad podemos encontrar toda la historia de lo que es el exilio de Israel. En ese simple versículo, cuando lo analizamos parte por parte. ¿Qué significan los 20 años? 20 años que pasó Jacob
en el exilio, trabajando por Rachel y Lea. Es interesante que cuando nosotros analizamos qué significa el nombre de Rachel, que quiere decir rebaño, y el nombre de Lea, que cuando tomamos las letras de su nombre y las cambiamos un poco, dice la palabra Oel, tienda. Entonces, en realidad, Jacob estuvo en el exilio por 20 años trabajando por el campamento del rebaño. Todos saben que a Israel se le llama el rebaño, las ovejas. Cuando el Mesías vino, él lo dijo claro, yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, por el rebaño que se había perdido. Y aquí fue Jacob a trabajar 20 años por ese campamento de ovejas. ¿Y qué significan estos 20 años? En Oseas capítulo 2, vamos a ir ahí. Todo esto nos va poniendo un poco en contexto. Esta es la historia resumida de las dos casas. Yo creo que hay varios versículos que tienen toda esa información concentrada ahí, donde a la hora de analizarlo, en realidad vemos toda la historia ahí. Y me pareció interesante poder resumir toda esa historia de esa manera para el tema que vamos a tocar el día de hoy. En Oseas capítulo 6, empieza diciendo en el versículo 1, venid, volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Ahí está el secreto de los 20 años. ¿Por qué 20 años tuvo que pasar Jacob con Labán? ¿Y qué marcaban esos 20 años? Esos 20 años marcan los mismos 2 días que está hablando Oseas. ¿A cuál de las dos casas o de los dos reinos le habló Oseas? Al reino del norte, la casa, lo que tenía el nombre de la casa de Israel, la cual había sido exiliada y nunca más regresó. La cual ha llevado 2000 años en el exilio y ahora está regresando. Cuando pensamos en las esposas de Jacob, normalmente se le pone más atención a Rachel que a Lea. Y es entendible porque era la esposa que Jacob amaba. La otra fue la que le metieron por los ojos. Pero a quien él amaba era a Rachel. Pero de todas, incluso las dos concubinas, ¿quién fue la que más hijas tuvo? Lea. ¿Y por qué esto es importante? Vamos a ir a Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, verso 1. Donde dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Yahweh. Y todos sabemos que ese versículo está dicho directamente a la casa de Israel. Regrésate, por favor. Todos sabemos que ese versículo está dicho directamente a la casa de Israel. ¿Sí? Más adelante. Esa es la desventaja de no tener el... Ok, algo que me llamó la atención es que todo fue 2, 20, todo fue con esos números. Cual, bueno,
traer a la memoria la visión 2020, lo que hemos estado viviendo durante estos 10 años. Y la razón es que, bueno, la visión 2020, el punto no es de que sea la visión de MC, sino que ha sido lo que ha vivido toda la casa de Israel. Aunque ha sido el objetivo de MC como congregación, en realidad es algo que toda la casa de Israel ha vivido a partir de estos 2000 años que se cumplieron de la muerte del Mesías. Porque estaba establecido así desde el principio. No fue coincidencia, no es algo que está pasando porque el mensaje se comparte más rápido, lo que sea. No es nada de eso. Es que desde el principio ha sido así. Así quedó establecido. ¿Qué dice el Eterno? Yo soy el que anuncia el final desde el comienzo. Todo lo que va a pasar ya está anunciado desde un principio. Y esto, una vez más, muestra lo que Pablo mismo dijo. El fundamento de todo es la Torá. Esa palabra, ese convenio que fue dado del monte de Sinaí. De allí parte todo. Y todo depende del mismo. Es interesante que la palabra berajá en hebreo esté unida también a estos mismos números. Las letras en hebreo tienen un valor numérico. Y las tres letras, la bet, la resh y la kaf, todas llevan un 2. 2, la bet vale 2, la resh 200 y la kaf vale 20. ¿Y esto por qué es interesante? Porque primero, todo va en un mismo sentir, en un mismo hilo, en una misma conexión, nada se sale. Y por otro lado, marca el propósito. ¿Cuál es el propósito que desde un principio se le dio al abuelo de Jacob? Ser berajá, ser bendición. Ser de bendición. ¿Pero qué significa ser de bendición? Multiplicarse. 2 a 20, multiplicación. 20 a 200, multiplicación. Crecer en ese propósito. Vamos a la siguiente, por favor. El regreso de Jacob. Vamos a analizar un momento todos los elementos que encontramos, no solamente en esta parashá, sino desde ya porciones anteriores, acerca de lo que se viene hablando del regreso de Jacob. Ya que, como le fue a los padres, así le irá a los hijos. Vamos a pasar a la siguiente. Génesis 28. En Génesis 28, Dios le da la promesa a Abraham de que le iba a hacer, a Jacob, de lo que iba a hacer regresar. Y dice: he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella. Y le dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A Jacob, de los 3 patriarcas, a Jacob fue el único que en la bendición patriarcal, que es la que le dice: tú serás bendiciones, te serán benditas las naciones de la tierra, todo lo que le dijo a los 3 patriarcas. Pero Jacob fue el único que le dijo: yo te haré regresar. Abraham tuvo que salir de la tierra, pero en ningún momento se le dio esa palabra de yo te haré regresar. Isaac, también hubo un momento donde tal vez no descendió a Egipto, pero se tuvo que mover porque hubo hambre. Pero no se le dio la palabra de yo te haré regresar. A Jacob fue el único que se le dijo: yo te haré regresar. Y cuando yo leí esas palabras, se me venía a la mente el versículo de Ezequiel 36, donde dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh Adonai, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones
y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. La misma palabra, la misma promesa. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y les quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿A cuántos les gusta, lo que obviamente llevan tiempo ya conociendo la Escritura y conociendo de Dios, a cuántos les gusta saber que están siendo parte, que están participando en el cumplimiento de una profecía? Cada vez que alguien hace tevilá, está cumpliendo esa profecía. Cada vez que una persona entra por primera vez a las aguas y hace la inmersión de Yeshua, está cumpliendo esa profecía. Porque en Juan capítulo 3, cuando el Mesías habló con Nicodemo, le dijo, el que no nazca del agua y del espíritu, no entrará en el reino. Está citando esas palabras. Y esas palabras están directamente relacionadas con hacer a Jacob regresar a la tierra. Era el cumplimiento de manera macro de lo que se le había dicho saliendo de Beersheba. Yo te haré regresar. No solamente se lo estaba diciendo a Jacob, sino a su descendencia. De que esa promesa estaba ahí. Ahora, cuando Jacob regresa en esta parashá, hay que entender algo. Y es que a donde él regresa es a Canaán, no a Edom. ¿Y por qué es importante decir esto? Y esto es algo que yo nunca lo había visto, realmente fue algo que, estudiando la parashá este año, cada año que tú estudias la parashá, ves algo nuevo. Un detalle que el año anterior no viste, y no importa qué tiempo lleves estudiándola, siempre vas a ver algo nuevo. Porque dice que la palabra es viva. Y siempre viene a revelarte algo nuevo, algo que tú no conoces. Y trata de no adelantarte un poquito, trata de no adelantarte, gracias. Jacob regresa a Canaán, no a Edom. Edom, como le iba diciendo, representa dos sistemas. Dos sistemas que están representados en Edom. Y al Jacob regresar, tiene que tener cuidado de no caer en ninguno de esos dos sistemas que vienen de Edom. ¿Y quién es Edom? Edom, por un lado, es el que rechazó la primogenitura, es decir, rechazó, podríamos llamar, la responsabilidad que caía sobre él, hacer el primogénito, hacer el primero en nacer. Y por otro lado, es el usurpador. Porque después de haberla rechazado, al final sí la quería. A tomar lo que ya no era de él. Entonces, ¿cuál es el sistema que representa a Edom? Por un lado, ya todo el mundo conoce, Edom es Roma. Eso es un término que todos conocen, históricamente es así. Los descendientes de Edom, en algún momento de la historia, viajaron hasta Italia, se asentaron ahí, y Roma es descendiente de Edom, de Esaú, de los hijos de Esaú. Entonces, por ende, todo el catolicismo, cristianismo, todo lo que sale de Roma, en realidad está saliendo de Edom, de Esaú. De hecho, ¿saben cómo los judíos le dicen a los cristianos? Los edomitas. Esos son los edomitas. Pero resulta que en Edom también hay otro sistema. Pasa a la siguiente, por favor. Y es que hay un paralelismo entre Edom y Judá. Primero, Edom es el hermano mayor.
¿Y cómo se le conoce a la casa de Judá? Se le conoce como la mayor. No es el primogénito, pero es la mayor. De hecho, el mismo Mesías, cuando hace la parábola del hijo pródigo, ¿cómo representa a Judá? El hermano mayor. Si no hubiera dicho que era, no sé, el hermano menor o otra cosa, pero lo llama el hermano mayor. Y el mismo Eterno, a través de los profetas, llama a Judá la hermana mayor. Por otro lado, cuando Jacob se va, ¿quién se quedó con Isaac? Esaú. Nunca dice que Esaú se fue. De hecho, ahora que Jacob regresa, ¿quién está dando la bienvenida a Jacob? Edom. Edom es el que lo está esperando ahí con 400 hombres a darle la bienvenida a Jacob. Judá no fue asimilada entre las naciones y se le permitió regresar después de haber cumplido con su penitencia. La siguiente, por favor. Edom se le conoce como el rojo. Cuando vamos a Génesis capítulo 25. Génesis 25, verso 30. Dice: y dijo Jacob, te ruego me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, por lo rojo. Judá también se le dice que sus ropas son bañadas en vinos, es decir, en lo rojo. Entonces vemos este paralelismo, que más adelante lo vamos a ver más claro, entre Edom y Judá. Y es bien interesante porque el Mesías viene en una época. ¿Alguien alguna vez se preguntó por qué Yeshua vino justo en ese momento? ¿Por qué no vino antes de los macabeos? ¿O por qué no vino después de la destrucción del templo? ¿Por qué vino justo cuando Edom y Jacob habitaban juntos? Cuando había una reconstrucción de lo que era el vientre de Rivka. Dice que en el vientre de Rivka peleaba Jacob y Esaú. Entonces los sabios dicen de que Jacob peleaba cuando quería entrar a una casa de estudio, a un Bet Midrash, donde se estudiaba Torah, y Jacob peleaba cuando querían entrar a una casa de idolatría. Esa era la pelea que se representaba. Y el Mesías viene a ese vientre. Porque en la época que él viene, Jerusalén era como el vientre de Rivka. Donde estaba ahí Edom y Jacob juntos. En el pueblo judío y el pueblo romano. Sus descendientes, sus hijos. Algo que nos llama la atención en esta parashá es el trato que Jacob le da a su hermano. Ahora que después de 20 años se va a volver a encontrar con él, está de regreso a casa y sabe que su hermano le va a dar la bienvenida, la reacción que tuvo Jacob, la actitud de Jacob. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Dice Génesis capítulo 32. Génesis 32. A partir del verso 4. Donde dice, y les mandó diciendo, así dirán a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, o tu esclavo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas y asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo,
vinimos a tu hermano Esaú y también viene a recibirte y 400 hombres con él. Cuando yo leí este pasaje, se me venía a la mente otro pasaje que hay en la escritura, otro pasaje que encontramos en la escritura similar, donde de cierta forma se puede explicar la actitud de Jacob. Y está en Números capítulo 7, Números capítulo 7. Porque enseguida que Jacob se da cuenta que su hermano está esperándolo, el hermano que 20 años atrás había jurado matarlo, tan solo muriera su padre por haberle robado algo que realmente ya no le pertenecía, porque él mismo lo había vendido, lo había cambiado. Y cuando Jacob se da cuenta de esto, empieza a mandar regalos, ofrendas a Esaf. Algo parecido a lo que hicieron los príncipes de Israel cuando construyeron el tabernáculo. Cuando vamos al número 7, versículos 1 al 4, dice: y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron su ofrenda delante de Yahweh, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y ofrecieron delante del tabernáculo. O sea, Jacob está haciendo lo mismo que hicieron los príncipes de las 12 tribus cuando construyeron el tabernáculo. Llevar ofrendas de honor, regalos de honor. De ahí estamos viendo cuál era la percepción, cómo veía Jacob a su hermano. Los sabios incluso dicen de que lo que Jacob le está entregando a Esaf son los diezmos que le había prometido a Dios. Cuando él estaba saliendo, huyendo de él mismo, Jacob le dice a Dios: si tú me haces regresar a esta tierra, si me traes a salvo y si eres un Dios para mí, yo te traeré todos los diezmos, el diezmo de todo lo que tú me des. Y aquí se lo está entregando a Esaf, a Edom. Algunos sabios opinan que Jacob le entregó a Esaf los diezmos que había prometido a Dios, e incluso recalcan el hecho de que en demasiadas ocasiones lo llamaba mi señor, Adoní. Pero ¿por qué lo llamas Adoní? ¿Por qué lo llamas mi señor? ¿Delante de quién estás? Estás delante de un malvado, de alguien que te quiere matar. ¿Por qué tienes que tener esa actitud hacia él de mi señor, mi amo? Vemos también que incluso a la hora de encontrarse con él, se inclinó hasta 7 veces delante de él. Y que tú te postres delante de alguien, porque hay una diferencia cuando la Torá dice se postró a cuando dice y tiró su rostro en tierra. Son 2 cosas diferentes. Entonces cuando dice se inclinó, es como los saludos chinos que se doblan. Pero ¿por qué 7 veces? ¿Por qué lo tuvo que hacer tantas veces? Todo esto nos habla de un exagerado sentido de reverencia. Un exagerado sentido de reverencia. Y esto, cuando nosotros lo analizamos y lo aplicamos al regreso de Jacob, al regreso de la casa de Israel en nuestro tiempo, vemos que así también pasa. Hacia esos 2 sistemas que representa.
muchos que regresan del cristianismo y llegan a la Torá y llegan a las raíces hebreas, y al principio puede ser normal porque, a saber, hay gente que ha pasado 20 años en una iglesia. Pero después de pasar tiempo en la Torá, siguen sintiendo ese exagerado sentido de reverencia a ese sistema que ya tiene que haber llegado al punto de entender que estaba incorrecto. Pero aún así sigue amarrado, sigue con ese exagerado sentido de reverencia. Y por otro lado, también de esa casa de Jacob llegan a sentir la misma reverencia, pero hacia el otro extremo. Y entonces quieren cumplir más de lo que ellos mismos cumplen. Y exigir de otros lo que ni ellos mismos exigen de las demás personas. Y esa es la primera cosa que tiene que hacer Jacob a la hora de regresar. Entender que no está regresando a Edom, él está regresando a Canaán, la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Él lo regresa a adquirir una nueva identidad en un nuevo sistema, sino que regresa al punto de partida. Vamos a la siguiente, por favor. Cuando vemos la estrategia que usa Jacob a la hora de encontrarse con su hermano, en Génesis 32 y 33, especialmente el capítulo 32, vemos que lo primero que hace es que manda mensajeros a Edom, lo cual eso es una estrategia de guerra. Algo que la misma Torá pone. Cuando te vayas a encontrar con otro pueblo y te vayas a ir en guerra, primero manda mensajeros de paz. Es un mandamiento de la Torá. Antes de ir a hacer guerra contra otro pueblo, ir y mandar mensajeros a pedir paz. Interesante, yo soy el que vengo a atacarte, pero antes de atacarte, vamos a hacer las cosas bien, en paz, para no tener que llegar a la violencia. Eso está en Números 20 y 14, que interesante que ese es Moisés mandando mensajeros a Edom, cuando le pide permiso para pasar. No quisieron. Ora por protección. Muy pocas veces vemos que se habla de Jacob orando. Abraham todo el tiempo hablando con Dios, comunicación constante. De Isaac dice que, y lo encontró orando en el campo, pero Jacob ora nada más cuando tiene problemas. Sale de la casa, por favor ayúdame, mira, me voy para allá, protégeme. Y te voy a traer los diezmos si me ayuda. Ahora se va a presentar a Esaf, empieza a orar. A orar por protección. Es las únicas 2 veces que se ve que ora Jacob. La siguiente, divide el campamento. En otras palabras, divide los huevos de la canasta. Para que y él mismo lo dice, no, para que si me pasa algo, derroten un campamento y el otro no. Dañe Jacob, Esaf, dañe un campamento y el otro se salve. Pasa, por favor, manda sus obsequios. Hemos hablado del diezmo. El 10% que le haya prometido a Dios se lo manda a su hermano con tal de hacerlo apaciguar, hacerlo entrar en calma, que bajara su ira. Incluso los sabios, en la parte del Midrash, en la parte de, digamos, la leyenda que le ponen a la Torá, dice que el mismo Labán, antes que Jacob, había mandado mensajeros a Esaf y le dijo, mira, ve para allá, prepárate que tu hermano va para allá y si lo matas me haces un favor. Entonces, Esaf estaba bien furioso porque tenía esa venganza ahí guardada. Y ahí es donde sacan la excusa para que Jacob mandara todos estos regalos. Porque en realidad no tenía por qué hacerlo. No tenía razón por la cual hacerlo, pero bueno. Y por último, algo que
Es difícil decirlo del patriarca de Israel, el hombre que sabe que lo van a matar y manda a su familia adelante y él se queda atrás. Piensa que lo van a matar, piensa que su hermano lo va a destruirlo completamente. Y dice, manda a las esposas y a sus hijos y él se queda atrás. Y por quedarse atrás por cobarde, vino Dios mismo y luchó con él. ¿Tú querías evitarte la pelea? Yo te la voy a dar. Porque hay algo que aprendemos en la Torá y es que nadie puede huir de la prueba. Hay personas que tienen problemas con un hermano o con varios hermanos y para no tener problemas con el hermano en la congregación no vienen a la congregación. Y allá va el problema y lo persigue. Y personas que se la pasan huyendo, llegan a un lugar, el primer problema que tienen se van, no importa donde quieres que vaya, ahí te va a llegar. Eso dice el libro de Proverbios, como va un ave de nido en nido, así la maldición no llega sin causa. Donde quiera que tú vayas, ahí va a llegar, ahí va a llegar. Te va a perseguir como un ave de nido en nido, hasta que te enfrentes a ellas, viva lo que tengas que vivir, viva la experiencia que tengas que vivir y seas cambiado como lo fue cambiado Jacob. Fue tanto el cambio que dio Jacob que cuando se encontró con su hermano mandó a la familia atrás y él fue adelante. Hizo tikkun, corrección. Vamos al siguiente, por favor. Cuando Esaf y Jacob se reúnen, se vuelven a encontrar, en el capítulo 33, donde dice, y alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y luego Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿y quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Es bien interesante esta pregunta que Edom hace. ¿Y estos quiénes son? Porque esa es la pregunta que sabemos que hará la casa de Judá cuando vea todo este pueblo. ¿Y estos quiénes son y de dónde han salido? Porque ellos ahora mismo nos ven a nosotros, antes los raros eran ellos, ahora los raros somos nosotros. Y se hacen esa pregunta, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde vienen? ¿Quiénes son ellos para ahora estar hablando de la Torá, de la Parashá, que si los sabios dicen, que si el Midrash, usando el lenguaje de nosotros? Pero no estamos usando el lenguaje de ellos. Estamos usando el lenguaje de nuestro pueblo. No estamos pidiendo prestado de los judíos. Estamos recuperando nuestra herencia. Y es bien interesante esta pregunta que hace Esaú. Porque cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, se hace exactamente la misma pregunta. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, dice, vamos a leerlo desde el 2, desde el 13.
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? La misma pregunta que hizo Esaf, ¿y estos quiénes son? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, cuando pregunten, ¿y estos quiénes son? La casa de Israel. La casa de Israel que está regresando. La casa de Israel que está siendo partícipe de la profecía dada del Eterno. La casa de Israel que ha sido partícipe de la historia más importante de la creación. Este es el tiempo más importante que hay. Porque yo siempre he hecho la pregunta, ¿qué tendrá más valor? ¿Recibir la promesa o estar cuando se cumple la promesa? Estar ahí cuando se cumple la promesa. Ser parte de que se cumplió la promesa. Pues eso es en este tiempo. Eso es ahora que las promesas se están cumpliendo. Es en este tiempo donde Jacob está regresando. Y cuando dice acá el versículo, y que ha emblanquecido en la sangre del Cordero, no está hablando de una terminología cristiana o un término cristiano de que me limpio en la sangre de Cristo. No, eso es un error decirlo, y de hecho eso es una frase pagana, porque quienes se limpiaban con sangre eran los que hacían culto a otros dioses, que se bañaban con la sangre de los sacrificios. En Israel no mandan a hacer eso. En Israel manda que la sangre sea vertida alrededor del altar. Porque esa sangre es la que cumple lo que dice en Isaías, capítulo 1. Isaías Isaías capítulo 1, versículo 18. Está el verdadero significado de esta frase. Cuando dice, venid luego, dice Yahweh, y estamos a cuenta. Y si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres, oye, y come el bien de la tierra. Y si no quieres, fuera rebelde y serás consumido a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Ese es el verdadero significado cuando dice de que fueron emblanquecidos por la sangre del Cordero. Es que por ese sacrificio donde fue derramada la sangre fue la que trajo el cumplimiento de esta promesa. Para emblanquecer nuestro pecado, limpiarnos de nuestras transgresiones. Ahora, si el retorno de Jacob no es a Edom, no recibimos la información de la Torá para seguir arrastrando la información anterior con la que veníamos, pero tampoco para meternos en el otro extremo del judaísmo. ¿Hacia dónde entonces tiene que retornar Jacob? Jacob retorna a Betel. Y cuando yo leí esta parte de la parashá, es la confirmación de lo que el pastor ha estado diciendo
desde que empezó este ciclo. Que este es el año de embellecer la novia. Porque cuando Jacob entienda, cuando la casa de Israel logre comprender que no regresa a Edom, que el Padre no nos trajo a la Torá para que ahora seamos cristianos guardando Torá, pero para que tampoco seamos cristianos haciéndonos judíos, sino para que seamos gentiles regresando a Israel. Es simplemente eso. Cuando Jacob entienda eso, es que verdaderamente llegará a Betel, al lugar. ¿Y cuál es ese Betel? ¿Cómo yo sé que yo llegué a ese Betel? Bueno, Betel fue donde Jacob recibió la revelación. Y donde él prometió que ahí traería sus diezmos. Y que ahí traería sus ofrendas. Entonces cada cual tiene que saber dónde recibió la revelación. ¿Cuál es tu Betel? ¿Cuál es tu casa de Elohim? Ya no que va a salir un ministerio nuevo, no, Betel. Pero cada cual sí debe buscar y saber cuál es ese lugar. Y en Génesis capítulo 35 es donde nos habla de este embellecimiento. Y vamos a ir a Bereshit, capítulo 5, versículos 1 al 2. Dice, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ese es el llamado que se le ha hecho a la casa de Israel. Levántate, regresa a Betel, regresa a la casa de donde saliste, regresa a donde yo me revelé a ti, donde me conociste. Y allí construyeme el altar. ¿Y cuál es ese altar? El altar de la obediencia. El rey Saúl quería traer los mejores animales para Dios y no cumplió la orden que le dio Samuel. Cuando Samuel le vino a decir, ¿pero por qué no cumpliste? Porque mira estas cabras mejor se las ofrendo a Dios a que simplemente las mato y ya. Y Samuel le respondió, Dios quiere obediencia y no sacrificios. No quiere ofrenda, quiere que tú le obedezcas. Ese es el verdadero sacrificio. Esa es la verdadera ofrenda, ese es el verdadero altar que se levanta. No lo que nosotros pensamos que le va a agradar al Eterno. ¿Y cuál fue la orden que le dio Jacob? Y cuando yo leí esto, no verdaderamente se asombra. ¿Cómo que lo estaba pasando ahí? Porque fíjate lo que dice. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad sus dioses ajenos que hay entre ustedes y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Nuevamente Ezequiel capítulo 36. Mandó a su pueblo a embellecerse porque sabía que se iban a ir a encontrar con su Dios. En el lugar que él había elegido y de la manera que él lo había establecido. Y ese es el embellecimiento de la novia. Con todo esto podemos entender que la historia de Jacob, la cual es nuestra historia, que después de esos 20 años, que representaron los 2000 años después de la muerte del Mesías, Jacob al fin salió de la casa de Labán. Y es interesante el nombre de Labán porque Labán significa blanco. Y Labán de blanco no tenía nada. Pero ¿por qué al corrupto Labán le ponen blanco? Porque era un sepulcro blanqueado. Y por duro que sea, ese era el sistema en el que estábamos. ¿Por qué? Porque se habla de santidad, pero no se sabe lo que es la santidad. Y lamentablemente, por culpa del mismo sistema, no es culpa de las personas, es culpa del mismo sistema,
Lo poco que conocen como santidad tampoco se cumple. Entonces era un sistema Labán, sistema antiguo. Y de ahí, de ese lugar de Labán, Rachel, que representa el rebaño, su nombre lo dice, es el rebaño, salió de la casa de su padre con sus dioses. Dice que se robó los dioses domésticos de sus padres. Es decir, es este rebaño que regresa con ese sistema religioso, con esos rasgos y características de ese sistema que está penetrado en lo más íntimo de nuestro ser, y rasgos del odre viejo. De eso es lo que el padre Jacob le está pidiendo a su pueblo: límpiese de eso, saquen sus dioses. Y si queremos verdaderamente establecer ese Betel, hay que sacar esos dioses. Cada cual, es responsabilidad del pueblo, es responsabilidad del rebaño, saber cuáles son esos dioses, saber cuáles son esos hábitos que en algún momento aprendimos, heredamos, o que incluso al llegar a este nuevo conocimiento hemos buscado heredar esos otros hábitos que tampoco nos corresponden. Porque Israel tiene que tener una identidad clara, y es ser Israel. Nada más que eso. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Es interesante que esta parashá, todas estas parashot que hemos leído, de esta pelea entre Jacob y Esaf, entre Jacob y Edom, llegue tan cerca de Hanukkah. Porque Hanukkah no es simplemente ir y prender una velita y ya está. Hay que entender el mensaje de Hanukkah. Yo le decía, ayer estábamos en el Shabbat, tenemos un Shabbat de jóvenes, y yo le decía a uno de los jóvenes: tú no vas a ser un verdadero creyente hasta que tú no te leas el libro de Macabeos. Cuando te leas el libro de Macabeos, ahí tú vas a ser un verdadero creyente. Cuando tú veas lo que es enfrentarse a un sistema donde literalmente te toca obedecer o morir. Perdón, donde literalmente te toca o obedeces el sistema o mueres. ¿Y qué es lo que quiere el sistema? Sacar tu identidad de Israel. Cuando nosotros analizamos la historia de los macabeos, nos damos cuenta que la estrategia de destruir a Israel cambia. ¿Quiénes eran los que querían sacar la fe, la emuná de Israel en la historia de los macabeos? Los griegos. Luego fueron los romanos. ¿Y todos ellos de dónde vienen? De Edom. Del que prometió un día que iba a matar a Israel, que iba a matar a Jacob. ¿Quién ha sido y será el enemigo eterno de Israel? Amalek. El mismo Eterno lo dice. Amalek siempre será mi enemigo y mi lucha contra él nunca terminará. Esta parashá, el final de esta parashá son esos finales aburridores. Y fulanito, Esaú, hijo de Jacob, todos los hijos, toda la lista esa. Pero ahí, Amalek, hijo de Esaf. O sea, siempre ha sido un mismo enemigo. Y un mismo enemigo con una sola misión. Y es destruir un pueblo. En el principio, la forma de ejecutar esa misión era a través de la violencia. Vamos a matar a todos los hebreos. ¿Qué quiso hacer Amán? La historia de Esther. ¿Qué quiso hacer Amán? A matar a todos los judíos. ¿Y Amán quién era? Descendiente de Amalek. Pero desde la historia de los macabeos, la estrategia cambia. Y ya no se trata como en aquella época eran judíos, ya no se trata de matar al judío,
se trata de matar al judaísmo dentro del judío. Es decir, se trata de matar la fe, la emuná dentro de la persona. Que cambie su identidad, que pierda su verdadero nombre, el nombre que le dio el Eterno, el nombre de Israel, que pierda eso. Esa es la identidad. Por eso, estas parashá que nos hablan de este tema caen están cerca de Hanukkah, porque son la misma historia. En Hanukkah, ustedes saben que los griegos no entraron a Jerusalén como tal vez tuvieron que entrar en otras naciones. O como los asirios tuvieron que entrar a Babilonia, o como los babilonios entraron a Jerusalén, con carruajes de guerra, con elefantes, con hombres. No entraron así. Entraron tranquilos y por la puerta. Porque el mismo pueblo le abrió la puerta. A cambio de ser igual, de asimilarse. Por eso la pelea nunca va a cambiar y siempre va a ser la misma lucha de o eres luz o eres tinieblas. No hay intermedios. O eres uno o eres el otro. O eres Jacob o eres Esaf. Y es la pelea entre Torah y paganismo. Y con esto no quiero decir que lo que hace el judío es pagano, no. Pero sin embargo lo que hacíamos antes sí era pagano. Este año fue el único año que me puse a pensar por qué Hanukkah y Navidad caían juntos. Porque, por ejemplo, en la fiesta de Purim, ellos se disfrazan, pero no caen junto con Halloween. En Purim se disfrazan, pero Purim no cae junto con Halloween. ¿Por qué Hanukkah y Navidad sí caen juntos? Y lo más curioso es que Navidad, que se supone que se celebra en Navidad. Supuestamente el nacimiento de Jesús. Pero sabemos que Yeshua no nació en Hanukkah. No nació en Navidad. Nació en Sukkot. Pero resulta que en Hanukkah fue cuando Miriam concibió al Mesías. ¿Y por qué esas dos fiestas caen juntas siempre? Y cuando tú, de nuevo, lees la historia de los macabeos, entiendes. Porque Navidad fue impuesta ¿por quién? Por Edom. Esaú. Para Jacob tomar la bendición de Esaf, se disfrazó de Esaf. Pero ahora Esaf anda disfrazado de Jacob. Por eso hay esa pelea constante entre Esaf y Jacob. Y en esa pelea nos encontramos nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Esaf o Edom? Entre macabeos y los griegos. Pero al final se resume en una sola pelea. Y es entre tomar una decisión. Y es en tomar una decisión. La pelea al final se acaba al tomar una decisión. Y es la misma pregunta que Josué le hizo al pueblo de Israel. ¿Van a seguir a los dioses o van a seguir a Yahweh? Tomen esa decisión hoy, porque esa fue la condición que puso Jacob para que se encontraran con el Eterno. Sacar los dioses. Sacar cualquier partícula de paganismo. ¿Cuánto hay que hacerlo? ¿Cuánto hay que hacerlo? ¿Cuánto más hay que hacerlo? Porque si llevamos tiempo en la Torá, llevamos tiempo limpiándonos de ese paganismo, pero ¿cuánto más hay que hacerlo? ¿O qué tanto hay que hacerlo? Apocalipsis 22 dice en el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, pero el que es justo
practique aún más la justicia, y el que es santo practique aún más la santidad. Entonces, ¿qué tanto hay que hacerlo? ¿Eres santo? Santifícate más. ¿Eres puro? Purifícate más. Cada vez más rigor, cada vez más compromiso, cada vez más dar más. Cada vez dar más. Porque en esa búsqueda de qué más voy a dar, cuando el rey David ya no encontraba de qué más pecado arrepentirse, le dijo a Dios, muéstrame mis pecados ocultos para arrepentirme de ellos. Porque siempre va a haber algo. A veces nos sentimos, cuando yo cambie eso, ya, no tengo que cambiar más nada. Y cuando lo cambiaste te das cuenta de 500 cosas más que tiene que cambiar. Porque siempre, hasta que Él venga, Él comenzó la obra y hasta que Él venga no se va a perfeccionar. Lo que no podemos dejar es dejarnos llevar por Esaf. No cometer el error que vemos a Jacob en esta parashá. Tan sumiso a los pies de Esaf. Tanta reverencia a aquel que lo que busca es destruirlo. Y pararnos firme en lo que el Padre nos ha dado. Y para este nuevo ciclo, el Padre dio una visión. Vamos a pasar a la siguiente. Y me pareció interesante que en esta semana, bueno, ahí no se ve tanto como pensaba, pues yo se los voy a leer acá. Me pareció interesante que esta semana, que no estaba ni estudiando, para que vean cómo es que el Eterno hace las cosas. Yo no te voy a decir de que estaba estudiando y me dio una revelación. Estaba en Facebook. Revisando, ahí sentado, era cuando estamos repartiendo la comida. Un momento que me senté ahí y revisando Facebook encuentro una publicación de una página que sigo, se llama Merkabah Café, para darle crédito al que hizo el estudio. Y me llamó la atención porque se llamaba El Mesías de Edom. El Mesías de Edom. Y bueno, lo abro, empiezo a leer. Muy interesante el artículo. Se lo recomiendo a todo el que le interese. Muy interesante. Y cuando llego a esta parte de acá, donde menos me lo iba a imaginar, una confirmación más acerca de cuál debe ser nuestra misión como casa de Israel. Esto no es una misión ni siquiera como MC. Es como casa de Israel. Dice, esta visión 2030 estaría proyectándose a partir ya de este nuevo año. O sea, estamos en el año 5781. ¿Verdad? Y miren lo que dice acá. El año 5781, que cuando se escribe en hebreo, se escribe con la Taf, la Shin, la Pe y la Aleph. Ahí se escribiría en hebreo 5781. Hay un método de exégesis que se llama Etbash. Exégesis es la metodología de estudio que se usa en la Torah. Y este método se llama Etbash. ¿Y qué es Etbash? Se toman, en hebreo, son 22 letras en total. Entonces se toman de la letra 1 a la 11, que sería la mitad. Y al lado empieza, o sea, toma 1, 2, 3, 4, hasta llegar a la 11, y al lado empieza 12 desde abajo, 12, 13, 14, hasta llegar a la 22. De modo que la primera letra quede con la última, la segunda con la penúltima, y así sucesivamente. Entonces lo que se hace es que cuando se toma la palabra en hebreo, cada letra se cambia por su compañera. ¿Se entendió? Entonces, lo que dice acá es que cuando tú tomas 5781, el año escrito en hebreo, y le aplicas este método, queda la palabra en hebreo abot, padres.
Porque este año, y ahí lo dice claramente, este año es el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Una persona que estoy seguro que no tiene ni idea de cuál es, en qué nos estamos proyectando. Pero el Padre está preparando a la novia, quitando esos dioses ajenos y dándole un propósito, una misión de alimentarse, de crecer. Y vamos a ponernos en pie para recibir esta palabra de parte del Eterno. Si es posible, a los de alabanza o los que están arriba en el audio, cerrar con Waymaker en español. Entramos en este tiempo de embellecer la novia, de que la novia saque todos esos ídolos ajenos que no les corresponde. ¿Con qué propósito? Encontrarse con el Eterno en Betel. Pero de aquí a allá hay una promesa, hay un propósito. ¿Cuál es? Isaías 54. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Yahweh Sebaot es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Pero antes de que esta novia pueda crecer y engrandecerse, tiene que buscar esa sanidad. Antes de que el cuerpo se pueda desarrollar, tiene que ser un cuerpo sano, porque si no se desarrolla con todas esas enfermedades, se desarrolla con todas esas cosas que lo detienen y no le permiten avanzar. Entonces, con esta adoración, vamos a pedirle esa sanidad al Padre. Estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón,
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Amén, Baruch Hashem. Que nunca se nos olvide eso, que Él es así, milagroso, que abre caminos, que cumple promesa
y que siempre, 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 siempre está orando. Siempre está orando. Siempre está orando. Y cuando más está orando es cuando menos sentimos que está orando. El carácter de Jacob fue construido en el peor lugar de su vida. En el lugar donde menos él quería estar. Ahí fue donde él aprendió a verdaderamente ser siervo del Eterno. Donde tuvo que perderlo todo y lo reconoció: con mi vara crucé este río y ahora me has permitido regresar con 2 campamentos. ¿Cuántos han llegado aquí con la vara nada más? Con su vara en su mano nada más. Y hoy pueden ver a todo un campamento. Todos que salieron de ese sistema siguiendo la vara, el cayado, pero que hoy pueden estar en un campamento. Y es porque Él siempre está orando y siempre está cumpliendo sus promesas. Padre celestial y glorioso, en esta noche de Shabbat, en este cierre, Padre, de poder venir y decirte una vez más: estamos en tu convenio. Estamos en el pacto contigo. Y porque tú nos has permitido llegar aquí, Padre. Gracias por este pueblo, Rey amado, que has preparado, que has sanado, que has multiplicado y que has bendecido, Padre Santo. Simplemente podemos decirte gracias. Toda rabá, Abba Kadosh, toda rabá. Toda rabá. No sale más nada de nosotros. No queremos cometer el error de nuestros padres en el desierto de quejarnos por lo que no teníamos o por lo que queremos. No, esta vez queremos solamente agradecerte, amado Rey. Agradecerte una vez más por limpiarnos, por sacar de nosotros lo que era abominable para ti. Porque como dijo Pablo, si siendo enemigos tuyos viniste, moriste por nosotros y nos limpiaste, ¿cuánto más ahora que somos salvos en el Mesías? Si siendo enemigos tuyos recibimos lo más grande que un ser humano puede recibir, y es poder estar bajo tu talí, bajo tu cobertura, bajo tu bendición, Padre Santo. Perdónanos, Rey, si en cualquier momento, en nuestra inmadurez, en nuestra desobediencia, en nuestra rebelión, Padre, pudimos haber sido ingratos con lo que tú nos has dado. Dice tu palabra que te amamos porque tú nos amaste primero. Que ese amor en nosotros crezca aún más. Se multiplique primero el amor en nosotros para poder multiplicarnos en otro. En el nombre de Yeshua. Gracias, Rey amado. Toda rabá Abba Kadosh. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. מי שמאמין לא מפחד, את